Listo, segunda de Pedro 1:12. Vamos a evitar toda distracción, van a estar atentos todos. ¿Listo? Dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Por favor, léanlo ustedes. Bien, ¿de qué hemos hablado las últimas semanas, hermanos? ¿Cuál ha sido el tema bíblico? Los pasajes que se han expuesto, ¿de qué han hablado básicamente? De la importancia de ¿qué? De congregarnos, de apartar el domingo como día del Señor, ¿ok? La enseñanza de hoy es un repaso de estas verdades, partiendo de este texto en 2 de Pedro 1:12 que nos recuerda la importancia de repetir la verdad constantemente en nuestras vidas para que no la olvidemos. Para los que anotan el título que le puse a esta enseñanza, recordemos constantemente nuestro deber de congregarnos. Recordemos constantemente nuestro deber de congregarnos. Y sí que a muchos les hace falta recordar constantemente el deber que como verdaderos cristianos tienen de congregarse. Yo creo que en los años que la iglesia lleva de fundada, hemos insistido mucho en la importancia de congregarnos, pero solo en esta ocasión nos hemos tomado varias semanas para explicarlo desde la Biblia, el por qué el cristiano debe apartar el domingo y el por qué el cristiano debe congregarse. Y congregarse no solamente asistir a una reunión de la iglesia, sino estar involucrado con las personas que son salvadas, con las personas que son hermanos en Cristo. Y vamos a verlo hoy, ¿ok? ¿Listo? Primero que todo, hablemos un poco de lo que dice 2 de Pedro 1:12, ¿sí? Pedro aquí le está hablando a sus lectores de la importancia que tiene el desarrollar un carácter cristiano. Él está hablando de disciplinas, de cosas que debe el cristiano inculcar en su vida, ¿sí? Lo viene hablando durante todo ese capítulo 1. Y dentro de ese tema, de esa enseñanza, de recordar, de desarrollar ese carácter cristiano en la vida de uno, él viene a un punto donde dice que también es muy importante que recordemos aquellas cosas que nos han sido enseñadas. Algunas personas podrían tener la idea equivocada de que conocer el Evangelio o conocer a Cristo es saber algunas cosas acerca de Él, unas doctrinas correctas. Y ciertamente entender la doctrina correcta es lo adecuado, lo necesario. Sin eso no hay salvación. Pero quiero decirles que no es lo único o no es suficiente, digámoslo así. Hay que vivir la vida cristiana, y para que esa vida cristiana se viva correctamente es necesario que estemos recordando constantemente todo lo que la palabra de Dios nos enseña. Es que la palabra está viva, no es información solamente, es vida a nuestra alma y a nuestro espíritu que se transmite a través del conocimiento y del recordatorio de las Escrituras, de recordar las Escrituras. Así que vemos la importancia, por lo que dice Pedro acá, de estar recordando y de estar repitiendo las mismas cosas, ¿sí? Y dice algo acá, dice la última parte, dice, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, dice, aunque vosotros las sepáis, hablando de las verdades, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, ¿sí? Aunque el cristiano conozca y crea la verdad, hay que recordársela, porque debido a nuestra debilidad natural tendemos a olvidar las cosas que son buenas, ¿sí? Hermanos, para los que son salvados, para los que son nacidos de nuevo, han sido muy bendecidos, pero eso no significa que nosotros necesitamos que nos estén recordando las mismas cosas, porque aún tenemos una naturaleza, una parte de nuestra naturaleza, o de la naturaleza pecaminosa en nuestro ser, un remanente de pecado, que tira fuerte, ¿saben? Y que tiende a olvidar las cosas maravillosas que se nos enseñan de la palabra de Dios. Debemos recordar que no se trata solamente de transmitir información y volverla a repetir, sino que este recordar las mismas cosas se refiere también a estar constantemente animándonos, corrigiéndonos y teniendo la verdad y la enseñanza correcta presente, esa enseñanza de la palabra de Dios en nuestras vidas. O sea, hay que insistir en estas verdades para que no nos olvidemos de ellas, y aun cuando las tengamos presentes y sepamos de qué trata cada una de estas doctrinas y cada uno de estos mandatos bíblicos, hay que recordarlos para que los vivamos, hermanos. Así que no se extrañe si en la iglesia estamos constantemente repitiendo
de acuerdo a la Biblia, a la enseñanza bíblica, ciertos temas. Digamos, uno nota que, por poner un ejemplo, las epístolas fueron escritas a las iglesias y muchas de las cosas escritas en las epístolas ya eran cosas que se les había enseñado a las personas de allí. Simplemente se les está recordando y los apóstoles, los discípulos tuvieron que escribir nuevamente para que ellos tuvieran presente la enseñanza correcta de las escrituras y de lo que ya se les había enseñado. Por otro lado, también es importante entender que ese ánimo tiene que ser constante, hermanos, que nosotros tendemos a decaer, ¿sí? Y que es importante estar insistiendo en esas mismas cosas. ¿Por qué? Porque uno nota que hay temas en las epístolas que se repiten. Digamos, la mayoría de epístolas hablan de la falsa doctrina, de tener cuidado con los falsos maestros. La mayoría hablan de eso. Entonces es una cuestión que cuando usted va estudiando la Biblia siempre está recordando eso, porque es una verdad que está ahí. Todo el tiempo van a haber engaños y nosotros tenemos que estar apercibidos en contra de esos engaños. Parece que el método pedagógico, o creo que el método pedagógico bíblico incluye que la repetición, ¿sí? Muchas de las cosas escritas en las epístolas ya les habían sido enseñadas a ellos, pero los apóstoles se lo repiten, ya se los acabo de decir. Digamos, leo en Deuteronomio 6:9, hablando de la ley de Dios, dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas, estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Sí notan lo que estaba diciendo allí? Que esta ley, que esta palabra había que repetirla constantemente a nuestros hijos, que había que repetirnosla constantemente. Cuando habla que estén en nuestra frente y en los postes de nuestras casas, más que una cuestión literal, es una realidad. Debe estar en nuestra cabeza constantemente la palabra de Dios. Por eso es importante que no faltemos a la iglesia, que recordemos cada enseñanza, porque esto no es una cuestión que se pueda hacer ocasionalmente. Quien no recuerda y a quien no se le está recordando la verdad, va a tender a enfriarse, va a tender a olvidarlas, o por lo menos, aunque las tenga presentes, no va a tener la fuerza, ni se le va a recordar, ni se le va a impulsar, ni se le va a animar para que las viva. Así que hay que tener bastante cuidado con esto y vamos a estar recordando las cosas que la palabra de Dios nos enseña. Hay muchas cosas que cuando las repetimos no nos cansan, ¿no? Piense en la canción, en su canción favorita, la canción que a usted más le gusta. ¿Cuántas veces la ha escuchado en su vida? Le pregunto yo a usted. ¿Y se cansa usted de repetirla? ¿Sí? ¿De volverla a escuchar? No. Así mismo nosotros tenemos que afinar nuestro oído y nuestro corazón para que cuando escuchemos las verdades repetidas de la palabra de Dios, agraden a nuestro corazón y agraden, y así debe ser, a nuestra alma. Hermanos, los pastores somos maestros, y yo considero que somos más maestros que predicadores. Cierto, el pastor tiene que predicar, pero creo que el corazón de uno está siempre en el hecho de que más allá de la calidad, no sé cómo llamarlo, de lo elevado que sea nuestra predicación, está el deber y el corazón que deseamos siempre, que tenemos siempre, de que la gente entienda lo que se está enseñando. No simplemente queremos transmitir verdades y decirlas y quedar contentos porque las dijimos de la manera adecuada, sino que, y personalmente es mi deseo cada vez que preparo una enseñanza, es que todos los hermanos, desde los más nuevos en el Evangelio hasta los más antiguos, entiendan y comprendan lo que se les está enseñando. Y creo que parte de eso es repetir las cosas que la palabra de Dios nos enseña constantemente. Es muy importante que las tengamos claras. Además, a veces uno le pregunta a algún hermano sobre una doctrina fundamental o sobre algo que enseña la Biblia, y aunque lleven años, a veces se les olvida, a veces no la tienen presente o se confunden. Entonces, por eso quiero insistir en esto para que usted no lo olvide, hermano. Qué importante es recordar lo que la palabra de Dios nos enseña y que nos lo estén recordando. Cuando la gente busca novedades, terminan errores. Miren cómo se anuncian aquellos lugares donde dice que se predica el evangelio como una cosa novedosa, como algo, cosas nuevas que Dios da supuestamente, ¿sí? Como una nueva revelación, como una nueva práctica. Todo eso, hermano, siempre conduce al error y al pecado. Eso no nutre, eso engaña a las personas. Así que nosotros constantemente estaremos yendo la palabra y repitiendo la verdad. Basado en eso,
yo quiero, a partir de 5 afirmaciones, recordarle la enseñanza que en las últimas semanas hemos dado acerca de la importancia de guardar o de apartar el día del Señor y del deber de congregarnos, ¿ok? Le voy a pedir a todos que me tengan los niños quieticos y van a estar atentos, no se van a distraer, ¿ok? Vamos a estar bien atentos, ¿ok? Bien, entonces vamos con 5 afirmaciones acerca de la enseñanza bíblica sobre el día del Señor y el deber de congregarnos. Yo mejor voy a coger esto aquí en la mano. Ok. ¿Listo, hermano? ¿La tienen? Bueno, Éxodo 20, disculpen, no les había dado el pasaje. Éxodo 20, 8 al 11. Recordemos este pasaje que lo vimos en las semanas anteriores. Éxodo 20, 8 al 11. Éxodo es el segundo libro de la Biblia para aquellos que no lo sepan o que estén buscando en el Nuevo Testamento, ¿no? 8 al 11. ¿Lo tienen, hermanos? Yo quiero que lo lean ustedes porque siempre me gusta que ustedes participen y que traigan la Biblia y le den uso. ¿Listo? 8 al 11 en un buen corito, hermanos, y vamos a leerlo y vamos a tenerlo presente. No vamos a leer por leer, sino vamos a ponerle el sentido de lo que estamos leyendo. ¿Listo? Léanlo, hermanos, ahora. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó, lo apartó para él mismo, ¿no? El primer punto de las cosas que quiero que recordemos hoy es que desde la misma creación, Dios apartó un día de la semana para la adoración. Desde la misma creación, Dios apartó un día de la semana para la adoración. Así que esta verdad y este principio y este mandato de apartar un día para la adoración al Señor no es una cuestión meramente legal. No es un asunto que se impuso en la ley mosaica, sino que desde el comienzo, y por eso dice acuérdate, quiere decir que ya lo tenían presente, ¿sí? El hecho de que uno debe apartar un día de la semana para la adoración a Dios, y como lo vimos también en las enseñanzas, no es cualquier día, sino es el día en que la iglesia se reúne. ¿Y cuándo la iglesia se reúne? El domingo, el día de la resurrección del Señor. Escúcheme, esto es un mandato. No hacerlo es pecado. ¿Por qué Dios estableció un día de descanso, un día de reposo? Primero que todo, en el caso del pasaje de Génesis, al cual hace referencia aquí también Éxodo, el día de reposo, el séptimo día, marcó el fin de la creación. Desde ese día nada más ha sido creado. No ha habido una nueva especie de animales ni ninguna otra cosa. Hasta ese día fueron creadas las cosas. Marcó el fin de la creación. Por otro lado, este día de reposo, que fue establecido en la ley y que era un principio desde la antigüedad, desde antes de la ley, un mandato, nos recuerda o nos muestra el reposo eterno que hay en Cristo. Cristo sería el reposo y el cesar de todas nuestras obras. 6 días la gente se esfuerza, trabaja duro. El séptimo descansa, ¿lo dedica a quién? A Dios. Durante toda la vida, sin Cristo, las personas se esfuerzan por redimirse a sí mismas, o redimirse en sus creencias, o en su religiosidad barata, o en sus propias justificaciones. Pero cuando Cristo viene y le salva, la persona ya reposa ese esfuerzo propio para alcanzar la salvación y descansa en Cristo eternamente. Y eso es algo que simbolizaba el día de reposo. Pero también hay una gran realidad, y es que Jesús dijo que el día de reposo fue hecho por causa del hombre, o sea, para beneficio del hombre. Y eso quiere decir que hay un principio desde el comienzo
un patrón de trabajo y descanso. A la gente le parece que es muy virtuoso trabajar 7 días a la semana y matarse por unos cuantos centavos, hermanos. Ciertamente nos toca trabajar porque es nuestro deber hacerlo. En la vagancia no hay gloria para Dios. Pero créanme, hermanos, que no es trabajar como alguien decía, sino que tú tienes que trabajar y también tienes que descansar. Pero ese descanso para el cristiano no es como el descanso del mundo, quedarse durmiendo, viendo televisión o entregado a otras actividades tontas. Sino el descanso para el cristiano es el descanso de su corazón, de su alma. Es la entrega y el reposo en la adoración. Así que el cristiano aparta ese día, el domingo, ¿para qué? Para adorar a Dios. Aunque nosotros no guardamos de la misma forma el domingo como lo guardaban los judíos, el Sabbat. No lo hacemos de la misma manera. Estamos en esa gracia de Jesucristo. Entendemos que Él es nuestro reposo y no tenemos una cantidad de rituales porque ya Cristo vino a la tierra, ya pagó el precio de nuestra redención. Ciertamente debemos entender que es un día que debemos respetar y que no debemos dedicar a otras actividades. ¿Sí? Hermano, escúcheme. El domingo no es para otra actividad. El domingo es para apartarlo para el Señor, para la adoración al Señor. No tenga esa idea tonta que muchos tienen de decir es que Dios comprende, porque eso solamente muestra la falta de respeto que usted tiene hacia Él, lo poco que usted considera a Dios, el Dios pequeño que usted tiene en su cabeza, que no es el Dios de la Biblia, ni el Dios verdadero, tampoco es el Dios que lo va a juzgar. Ese es un Dios que usted se inventó, que considera que se ajusta a sus ideales o sus comodidades. No, ese no es el Dios de la Escritura. El Dios de la Escritura manda porque Él puede mandar. Y demanda porque puede demandar. Y nos pide cosas porque son para glorificarla a Él, pero también, hermanos, son para nuestra propia bendición. Así que 6 días trabajarás y 1 lo apartarás para la adoración al Señor. Muy importante que tengamos esto claro. Cada creyente debe apartar un día, el día domingo, para la adoración. Desde siempre el pueblo que pertenece a Dios ha santificado. ¿Qué quiere decir eso? Ha apartado un día para la adoración en comunidad. Mire que dice que hay que santificarlo. ¿Qué es santificar? Es apartar ¿para quién? Para Dios, ¿sí? Cuando una persona es santificada, quiere decir que esa persona es apartada de lo común, del ordinario, del mundo. ¿Para qué? Para dedicarla ¿a quién? A Dios. ¿Qué quiere hacer la gente del mundo? ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? ¿Y les parece sensacional que no sean considerados raros? A ellos les gusta es que todo el mundo crea que son iguales a ellos. El cristiano no es así. El cristiano sabe que sujetándose a Cristo va a ser diferente a los demás. Y de esa manera va a glorificar a Dios. Así que, hermanos, siempre el pueblo de Dios, el pueblo que pertenece a Dios, en la antigüedad y ahora la iglesia de Cristo, ha apartado un día para la adoración en comunidad. Amén. Bien, hablemos un poquito más del domingo y ese es el segundo punto de hoy. El primero era que desde la misma creación Dios apartó un día de la semana para la adoración, para dedicarlo a Él. Ese es el primero. ¿Para dedicarlo a quién? A Dios. Para poner nuestra mirada en el Señor. Toda la semana te has fijado en tus labores. El día domingo apartas tu mirada de eso y te dedicas a Dios. Y también compartes con tu familia ese descanso espiritual. Amén. Bien, el segundo punto. La iglesia de Cristo ha apartado el domingo como el día de adoración en comunidad. La iglesia de Cristo ha apartado el domingo como el día de adoración en comunidad. ¿Sí? ¿Qué dice Hechos 27? Dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Ahí vemos algo que no es solamente en este pasaje, sino en varios pasajes del Nuevo Testamento. Y es que vemos que el primer día de la semana es el día que la iglesia se reunía. Y muy importante que nos señala que ese día se partía el pan, es decir, se impartía la Santa Cena. Muy importante porque ese día era un día dedicado para el culto y la adoración a Dios. ¿Cuánto tiempo lo dedicaban? Bueno, aquí hay por lo menos un modelo. No les importaba mucho el tiempo. Estaban dispuestos a estar allí hasta altas horas de la noche. Así que, hermanos, muchas iglesias bíblicas
tienen cultos matutinos y vespertinos en sus iglesias. Y la iglesia va en la mañana y va en la tarde a los cultos. En esta iglesia no lo hemos hecho así. Posiblemente en el futuro podamos también tener un culto en la tarde, me parecería también maravilloso. Pero hermanos, ¿saben una cosa? No es una cuestión de decir es que yo tengo derecho a descansar el domingo, sino que esos derechos que nosotros aducimos tener no son otra cosa que deberes para con Dios. Porque Él nos salvó, porque Él negó sus propios derechos como Dios y se humilló para salvarnos. Así que nosotros debemos dedicar este día al Señor. No es llegando tarde al culto, como ya muchos lo tienen por costumbre. No es llegando tarde al culto. No es salir corriendo. Es compartir con la iglesia y adorar juntos al Señor. ¿Cómo apartamos este día para la adoración? Pues bueno, cesando nuestras labores, ¿sí? Ya lo hemos dejado claro. El domingo no es un día para trabajar, es un día para el descanso y sobre todo para el descanso espiritual, para dedicarlo a la adoración a Dios en comunidad. También lo apartamos preparando nuestro corazón. Y hermanos, desde el día anterior, el sábado, deberíamos estar pensando y preparando y orando, preparando nuestro corazón para la adoración del día domingo. No llegar aquí simplemente a la carrera o como que nos tocó, sino verdaderamente estar dispuestos y preparados en el corazón para la adoración. También disponiéndonos a dar culto a Dios. Yo les hablé en una enseñanza sobre eso, sobre la importancia de no tomar esto como cualquier cosa, sino venir con reverencia. No quiere decir que seamos cuadriculados y ritualistas y oscuros en nuestra reunión, en nuestro culto, no. Pero quiere decir que aún en medio de la confianza que tenemos de acercarnos a Dios el Padre por medio de Jesucristo, debemos tener reverencia. Cuidado, en el culto no caben las distracciones. En el culto no cabe el que usted esté durmiéndose, en el culto no cabe el que usted no participe de las cosas que hacemos, que usted se involucre en la alabanza, que usted se involucre obviamente en la predicación escuchando, que usted se involucre en todo lo que hacemos, en compartir con los hermanos también en el tiempo que tenemos de receso y aún después de haber salido de la iglesia. Es muy importante que usted tenga eso presente. También debemos entender que apartar los domingos para la adoración tiene un costo, y tiene un mayor costo en esta época, porque cada vez el mundo se dirige más al hecho de que no les importa el ser humano, sino simplemente lo que pueda producir. Eso quiere decir que hay que trabajar y producirle a aquellos que tienen pues los grandes capitales, y aquí no estoy en un discurso político, es una realidad. A estas personas no les importa que realmente usted esté con su familia o que usted le rinda culto a Dios, no les importa. Entonces, ¿quién tiene que hacer valer eso? Nosotros mismos, hermanos. Tenemos que entender que sí tiene un costo. Tiene un costo a nivel laboral. Es posible que haya trabajos que usted no pueda aceptar porque el domingo quieren que usted se dedique a trabajar y no le aparte ese día para el Señor. La iglesia no lo va a coaccionar a usted para que lo haga, pero usted como cristiano verdadero debe tomar decisiones sabias respecto a eso. Por otro lado, hermano amado, también puede tener un costo en muchas cosas. Tal vez para algunos es tan importante quedarse una mañana durmiendo, pero créame que si usted es un cristiano verdadero, eso no importa. Usted va a estar dispuesto a negarse a unas horas de sueño. ¿Para qué? Para adorar a Dios y venir temprano a la iglesia. Si estamos dispuestos a madrugar entre semana, simplemente porque nos paguen un salario, ¿cuánto más deberíamos de estar dispuestos a madrugar el domingo para adorar y glorificar a Dios? Además, amados hermanos, quiero que escuchen algo. No hay lugar para que en una iglesia bíblica las personas que asisten y las personas que son miembros especialmente tomen el domingo como cualquier cosa. No hay lugar para eso. Si nosotros estamos apegando a la Escritura, tenemos que entender que este día es un día para apartarlo para el Señor. Y no estamos con el propósito de atacar o de condenar a un hermano que por alguna ocasión, en algún momento, falte algún domingo, pero tenemos que entender que eso no puede ser el común denominador en una persona que es verdaderamente cristiana. El domingo es el día del Señor y quiero que eso le quede a usted claro. Despreciar el día del Señor puede ser muestra de decadencia espiritual, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si usted le dice a un incrédulo que el domingo hay que ir a la iglesia? ¿Qué le dice él? Bueno, hay muchos incrédulos que van a sus sectas, a sus religiones y a sus cultos raros, y ellos son contentos en eso. Pero si le dijera, hay que rendirle culto al Dios verdadero como debe ser, ¿qué le dirá a un incrédulo? Le dirá, claro, por supuesto, yo creo que hay que honrar a Dios. ¿Le dirá eso?
No le va a decir, no, está loco, si hoy pagan el doble, hoy pagan el triple. Le va a decir, usted está loco, si es que yo tengo que ir a la ciclovía con mis hijos. Eso dirá un incrédulo. ¿Y sabe por qué dicen eso? Porque están muertos espiritualmente. Porque ellos no tienen a Jesucristo como Señor y Salvador. Ellos no aman a Dios. Es por eso que lo hacen. Ahora todavía se atreven a decir, no, yo sí amo a Dios. No, no lo amas. Porque eso es lo mínimo que podrías hacer por Él y no, ni siquiera lo estás haciendo. No digo lo máximo, sino lo mínimo. Pero hermano, es contrario al cristiano. El cristiano dice, es Dios, es mi Señor, es mi Padre, es el que me salvó y yo debo honrarlo. Además es un beneficio muy grande para mi alma. Así que yo no puedo hacerlo. Por eso despreciar el día del Señor es una muestra de decadencia espiritual. Cuando cualquier razón se vuelve excusa para no congregarse, debemos preocuparnos al demostrar el poco valor que damos a Dios. Cuando para usted es más importante hacer deporte que venir el domingo a la iglesia, créame hermano que usted está despreciando a Jesucristo. Y no sé siquiera si llamarlo hermano. Y no que el deporte sea malo. El deporte es bueno. Pero créame que no es más importante. Nada, ni el deporte, ni el descanso, ni el trabajo, ni el compartir con tus familiares es más importante que Dios. Esas pequeñas cosas demuestran qué hay en nuestro corazón. Y es muy importante que entendamos que esto debe ser así en nuestra vida. Como pastor me ha tocado escuchar unas excusas increíbles acerca de lo que la gente dice para no venir a la iglesia un domingo. Es increíble. Y la verdad que a veces uno a veces ni siquiera quisiera saber porque le duele el corazón de ver el desprecio que hay en algunas personas hacia Dios. Hay personas que se inventan cosas. Yo digo, hombre, si no amas a la iglesia, si no amas a Cristo, pues ¿para qué te lo inventas? Simplemente no vengas a la iglesia. No vengas. O sea, disculpa que sea tan duro, pero no finjas. Si te causa dificultad, pero sabes que debes hacerlo y quieres hacerlo, bueno, te vamos a animar a que lo hagas y te damos la bienvenida siempre. Pero no te inventes cosas. Asiste a la iglesia. Dale la honra a Cristo. Si no, no hay propósito para que seamos nosotros una congregación. Muy importante esto y es algo que por eso yo quería que hoy lo recordáramos. Es muy importante esto, hermanos. Así que el domingo, ¿qué es? ¿El domingo qué es? El día del Señor. Y lo vamos a apartar para Él. Amén. Bien, hermanos, vamos a ir a Hebreos 10, 23, 25 para que veamos los otros 3 puntos de hoy. Hebreos 10, use la Biblia, hermano, porque para eso la trajo, ¿no? Hebreos 10, 23 al 25. Yo quiero que lo lean, hermanos. ¿Listo? ¿Lo tienen? Léanlo, hermanos, ahora. Bien, hermanos, aquí nos está hablando de la importancia de congregarnos y eso lo estuvimos viendo en las últimas 2 semanas. Punto número 3 de hoy. Estamos hablando de 5 afirmaciones que nos enseñan acerca de la verdad bíblica sobre el día del Señor y el deber de congregarnos. Hemos visto el primero, que nos enseña acerca de que desde la misma creación Dios estableció un día de la semana que Él santificó, que hay que apartarlo para la adoración a Dios. Y que la iglesia de Cristo durante toda la historia ha apartado el domingo como el día del Señor, el día de adoración en comunidad. Que eso es un deber y una marca del cristiano. Y que el cristiano no cree de ninguna manera que pueda vivir como se le ocurra, a pesar de que sabe de que ya no tiene que hacer nada para ser salvo, porque Cristo lo salvó por medio de la obra que Él hizo en la cruz plenamente. Pero que nuestro deber es obedecerle y es lo que anhela nuestro corazón. Ahora bien, vamos al tercero. El tercer punto de hoy dice, nos congregamos porque necesitamos de todos los recursos espirituales. Este punto está un poquito largo el título, pero quiero que lo anoten. Nos congregamos porque necesitamos de todos los recursos espirituales que el Señor pone a nuestra disposición en otros hermanos. Nos congregamos porque necesitamos de todos los recursos espirituales que el Señor pone a nuestra disposición en otros hermanos, es decir, en la iglesia.
Recuerden que congregarse no es solamente asistir a los cultos. Sí, sin duda hay que asistir a los cultos y eso es parte fundamental de congregarse. Si alguien no asiste a los cultos tampoco puede decir que se esté congregando. Pero no es solamente asistir a los cultos, sino es involucrarse con la iglesia. Si una persona no se involucra con la congregación, es una persona que puede decir que asiste a una iglesia, pero que no puede decir que es parte de una congregación. La idea de congregarse es la idea de pertenecer a una congregación y de esa manera asistir a sus reuniones y reunirse con los hermanos para buscar la edificación mutua. Y habíamos centrado sobre todo en una enseñanza hace 2 semanas sobre el versículo 24. Mire lo que dice el 24. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Para qué nos congregamos? No venimos aquí simplemente a ver un espectáculo o a alguna cosa, no, venimos a, hermanos, a considerarnos primero que todo y después a estimularnos, ¿sí? Considerarnos quiere decir involucrarnos con otros hermanos, de sacar la mirada de nosotros mismos y mirar a otros, eso es considerar. Considerar a los demás es tenerlos presente, ¿sí? Considerar a otros es involucrarnos con ellos buscando el beneficio o el crecimiento espiritual de todos. Eso es lo que debemos hacer al congregarnos. También dice que debemos estimularnos al amor y a las buenas obras. Mire que esto no solamente se hace desde el púlpito se hace. Cada semana se está estimulando a los hermanos a que vivan de acuerdo a la palabra, al amor y a las buenas obras. Muy importante. Recuerde algo, aunque usted haya renacido en Cristo, aunque usted sea un verdadero cristiano, y gloria a Dios por eso, yo quiero recordarle que usted necesita de la iglesia porque a través de la iglesia la gracia de Dios se manifiesta en su vida. Un creyente, incluso uno que verdaderamente haya nacido de nuevo, que se aparta de la congregación, bien sea físicamente o sea de corazón, porque hay gente que se aparta físicamente, deja de asistir a las reuniones, pero hay otros que asisten a las reuniones pero están lejos de corazón de la iglesia, y los dos están fallando en eso. Igual, para mí es igual, ¿sí? Porque si solamente te tenemos de cuerpo, pero no podemos contar contigo, ni la iglesia, ni tú cuentas con la iglesia, pues no estás haciendo las cosas bien, estás pecando. Así que, hermanos amados, aunque hayamos renacido, si usted se aparta, usted empieza a enfriarse, lo conocemos así, ¿no? Empieza a ceder ante las tentaciones del mundo, ante el pecado, y usted empieza a vivir poco a poco como un mundano más. Eso es una desgracia para un cristiano. Así que debemos estimularnos y necesitamos del estímulo de los demás. ¿Se acuerdan qué es estimular? Estimular es animarnos. La palabra más acertada es urgirnos. Me gusta esa palabra porque quiere decir que es como diciéndole hágale, empujando un poquito a las personas para que hagan lo que la palabra de Dios dice. Hermanos, es cierto que debemos ser sabios cuando estimulemos a otros. No se trata de atacarlos ni de condenarlos, ni de criticarlos. Por favor, eso no es estimular. Pero por otro lado también está el hecho de que usted tampoco se puede molestar cuando los hermanos le llamen la atención o lo animen o le digan esto está bien o esto está mal en su vida, porque es que usted no puede decir es mi vida. Si es su vida, entonces usted no es un creyente. Acá estamos involucrados los unos con los otros. Has sido salvado para ser parte del cuerpo de Cristo. Si no eres parte del cuerpo de Cristo, no eres salvado aunque asistes a una iglesia. Y el vínculo tiene que ser real y es de corazón, es espiritual. Así que tú estás allí para animar y estimular a otros al amor y las buenas obras. Es decir, que ese amor nuestro por los hermanos no son suspiros ni romanticismo, sino es cosas prácticas que podemos hacer en beneficio de ellos. Si algún hermano de la iglesia, un creyente verdadero, está pasando por una necesidad, todos los hermanos deberían moverse para ayudarlo. Deben hacerlo de corazón, no es una imposición, es algo que deben hacer de su corazón. Si un hermano de la iglesia, un miembro de la congregación, está cediendo ante el pecado, es deber de toda la congregación estimularlo y animarlo y también incluso corregirlo para que no siga por ese camino. No solamente es un deber del pastor. Hermanos, también podemos estimularnos exaltando con sabiduría las cosas buenas que los hermanos hacen y los logros que Dios les permite conseguir. Es bueno animar a los hermanos así, animarlos de esa forma. Con sabiduría quiero decir, no se trata del simplemente el halago, o no se trata simplemente de exaltar de una forma equivocada a las personas para que se llenen de orgullo. No, es decirle, hermano, bien, ánimo, lo estás haciendo bien, con el propósito de que esa persona siga adelante, hermano.
Miren, hermanos, necesitamos estimularnos de verdad y necesitamos el estímulo de otros. Necesitamos apartar nuestra mirada egoísta de nosotros mismos y ponerla en otros para estimularnos con obras de amor a vivir la palabra. Ahora yo le pregunto, ¿usted lo está haciendo? Número uno, mire lo que estamos viendo hasta acá. ¿Qué es el domingo para usted? Tal vez en su mente está la posibilidad de que, o la idea, o la actitud, más bien yo diría, de que si no hay nada mejor el domingo yo voy a la iglesia. Tal vez esa será su actitud. Porque vamos de una vez aplicando esto, de una vez vamos aplicándolo. ¿Qué pasaría si su esposo o su esposa que usted ama tanto le dice, si me queda tiempo voy a la casa? ¿Usted qué diría? ¿Diría algo usted o no? Dice, bueno, no, yo entiendo, no, libertad. Sí, esta persona está mal, o sea, si no, ¿para qué se casó conmigo? Si no es para convivir. ¿Tú eres capaz de decirle eso al Señor? Si me queda tiempo, me congrego, aparto el domingo. No, amigo, deberías temer por tu alma, porque no es la actitud de un creyente. Ahora, por otro lado, nos congregamos, qué bendición, pero ¿cómo nos estamos congregando? No, eso sí, yo cumplo allá, yo llego temprano y me voy temprano también. Y eso sí, y la frasecita de mucha gente que se dice ser cristiana, es que yo voy a la iglesia no por la gente, yo voy por Dios. ¿Sí la han escuchado? Se la he repetido, lo he escuchado muchas veces. Eso es, disculpen la expresión, basura. Quien tiene esa mentalidad no es de Cristo, yo me atrevería a decir. Porque uno viene a la iglesia y es parte de la iglesia por Dios y por las personas. Es completamente cierto que nos debemos a Cristo y también es cierto que nos debemos a los hermanos de la iglesia. Nos debemos a la congregación. Eso le cuesta a muchos terriblemente, pero es la verdad. Y yo no puedo decirle otras cosas. Así que, hermanos, venimos a la iglesia para sacar la mirada de nosotros mismos y ponerla en los demás, no para criticarlos, sino para animarlos, para urgirlos, para estimularlos, para incentivarlos a que vivan para el Señor. Y también los estimulamos constantemente, y necesitamos estímulo constante a través de buenas obras. A través de obras, de hechos, no solo de palabras, sino de cosas que bendigan a los demás. Qué importante es hacerlo, hermano. Y es un deber de nosotros como congregación. Hebreos 6:10, si quieren ahí tienen Hebreos 10, echen unas hojitas para atrás y recordemos Hebreos 6:10. ¿Qué dice? Unas hojitas para atrás, en el mismo Hebreos. Lean el versículo 10, por favor. Miren lo que dice. Léanlo ahora. Mire, habla de un trabajo de amor. ¿Y cuál es ese trabajo de amor? Y note que no le está hablando a los líderes, le está hablando a toda la iglesia. Dice, y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, ¿hacia quién? Hacia Cristo, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Sabes cómo santificas tú el nombre de Dios? Una de las maneras, muy importante, no la única, pero una de las maneras, es sirviendo a los santos y amándolos de corazón. ¿Lo estás haciendo tú? ¿Algo te interesa lo que esté pasando en la vida de los demás? ¿O tú eres una isla aparte que aparece cada domingo o cada 15 días algunos? Qué triste. Simplemente para venir, recibir e irte otra vez. ¿Haz que cuesta? Sí cuesta. Me fascina lo que el Señor hace. ¿Saben por qué? Porque el primero que es afectado por eso soy yo. A mí también a veces me cuesta relacionarme con las personas. Y a veces me cuesta también estar interesado en los demás. Me cuesta. Pero qué bueno, porque eso mata la carne, ¿saben? Eso es un veneno para la carne, yo diría. El pensar en los demás, el dejar de ser egoísta, eso empieza a mortificar la carne, a mortificar nuestro pecado, a recordar que no vivimos para nosotros mismos, sino que ahora cuando estamos en Cristo no somos solamente individuos, sino que también somos parte de una comunidad de salvados. Hermano, que así sea en tu vida y que tú sirvas de estímulo para los demás, no para desalentar. Hay personas que sinceramente son una carga. Yo no quisiera decirlo así. Igual hay que amarlos. Si son en Cristo hay que amarlos.
Pero son una carga, todo es problema, todo es difícil. Parece que la iglesia fuera su enemiga, todo lo critican, son las víctimas de todo el mundo. No, hermano, líbrate de eso, no vayas a ser tú esa carga para la iglesia. Más bien que tú seas, ¿qué? Bendición. Que tú seas aquel que estimula al hermano. No el que está formando problemas, no, que aquí los hermanos se agarraron, pastor, ¿qué hacemos? Y le toca uno ir allá a resolver problemas hasta personales. No, que más bien digan, oye hermano, mire, hubo un inconveniente con los hermanos, pero ya lo solucionaron porque oraron y se amaron y se perdonaron y fueron muy bendecidos. Y uno dice, gloria a Dios. Qué bueno que los hermanos están madurando. Qué bueno. Así debe ser. Así debe ser. Punto número 4. Necesitamos congregarnos porque existe el peligro de la apostasía, que esa fue la enseñanza del domingo anterior. Y que yo quiero que todos acá lo tengamos muy presente porque es una de las cosas más serias que hay. Necesitamos congregarnos porque existe el peligro de la apostasía. Usted ha escuchado muchas veces el pasaje del versículo 25 que dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, pero pocos se han tomado el tiempo de estudiar el contexto. Y el contexto por el cual el apóstol que escribió el Hebreos dice esto de no dejarse de congregar, está completamente conectado con el hecho de que hay un peligro, y el peligro era la apostasía. A los hebreos que se les escribe esta epístola, es decir, judíos convertidos al cristianismo, ellos estaban siendo tentados a volver a los rituales judíos. Ellos habían confesado a Jesús como Señor y Salvador, ellos se habían bautizado, ellos profesaban ser cristianos, pero estaban siendo tentados por la presión cultural, por la presión social que había a su alrededor, porque todos los que los rodeaban eran también judíos, estaban siendo presionados para volver a ofrecer sacrificios, para apartar el sabbat ritualísticamente, para confiar nuevamente en las ceremonias y en la circuncisión. ¿Y qué les dice el apóstol, aquel que escribió Hebreos? ¿Qué les dice? No les dice, no, tranquilo, yo entiendo porque pues igual uno tiene que quedar bien con la familia. No se preocupen, ofrezcan sacrificios, pero sigan creyendo en Jesús. ¿Les dice eso? No, les dice duramente, tengan cuidado, porque si ustedes hacen eso y se los describen palabras sencillas, los versículos que siguen, el contexto de este pasaje de Hebreos 10:25, lo que le está diciendo, ojo, porque si ustedes desprecian al Salvador ofreciendo sacrificios y confían en otra cosa, ustedes serán apóstatas y solo les espera el juicio de parte de Dios. Ya no habrá arrepentimiento para ustedes. Si niegan a la única fuente de perdón, ya no hay quien los perdone. Y le está diciendo, es terrible lo que puede suceder a una persona que se descuida. Porque estamos rodeados de engaños. Y el que se deja de congregar se expone a ellos. Esa es la realidad. Yo espero que usted no lo compruebe cuando ya esté al otro lado en el error. Bueno, sé que cuando esté en el error, y si usted ha de hacerse una aposta, espero que no sea así. Yo sé que suena muy duro esto. Pero como decía un predicador, y este hermano, un hermano que predica muy bien, decía cuando habló del tema de la apostasía, y se lo dije hace 8 días, él se paró frente a su auditorio y le dijo, tengo que hablar de la apostasía porque tristemente algunos de ustedes van a ser apóstatas. Y no estaba profetizando nada, estaba afirmando algo que sucede. Dentro de todos los cristianos, creo que en todas las congregaciones hay personas que vuelven atrás y reniegan del evangelio. Y están en la peor situación de todas. ¿Se acuerda que les pregunté a todos cuál sería la peor situación en la cual se pudiera considerar, ¿cuál es la peor situación en la que podría estar un ser humano delante de Dios? Les decía que no era la incredulidad. La incredulidad es horrible. El incrédulo tiene la ira de Dios sobre él y va a ser tremendamente castigado. Aquel que no tiene a Cristo no tiene otro futuro sino el infierno. Pero ¿sabe una cosa? No es la peor situación en la que puede estar un ser humano delante de Dios. La peor situación en la que puede estar un ser humano delante de Dios es la apostasía. Es decir, aquella persona que profesó ser cristiana, que afirmó que Cristo era su Salvador, que declaró que solo en él había salvación y vuelve atrás al pecado y vuelve a confiar en otras cosas. Bien sea porque confía en una religión, bien sea porque se baste de su propia justicia nuevamente para creer que es justificado ante Dios o ante sí mismo, o en la práctica se entregue definitivamente al pecado sin arrepentimiento. Esa persona recibirá peor castigo, y es lo que nos enseña la Escritura, que los demás, incluso que los incrédulos que nunca escucharon del evangelio.
Y eso no está sustentado solamente en Hebreos, sino en otros pasajes de la Escritura. Jesús habló de eso. Hablando de Judas decía, era mejor porque Judas es un apóstata, fue un apóstata. No que fuera creyente o un salvado y haya vuelto atrás, sino que era una persona que entendió el evangelio y volvió al pecado y renegó de Cristo y no se arrepintió. Y Jesús decía a él, mejor le hubiera sido no haber nacido. Y esa es la condición del apóstata. Hermanos, tenemos que tener cuidado con esto. Si usted ha profesado ser cristiano y vuelve atrás, hermanos, es algo que de verdad es para helar la sangre. Lo malo es que el apóstata no siente eso, porque él tiene la conciencia endurecida y el corazón como una piedra. Una de las señales de que alguien es apóstata es que esté en el pecado y no le duela. Digo, después de haber creído en Cristo, porque los incrédulos pues nunca les ha dolido. Pero quiero decir después de haber estado en Cristo. Definitivamente se aparte. Y yo quiero aclararles algo, porque hoy la gente es muy ligera para decir a cualquier cosa apostasía, tampoco. Porque hay personas que siendo creyentes pueden pasar por un periodo de debilidad, de duda. Y eso no significa que sean apóstatas. Tal vez son personas que incluso por medio de eso Dios los esté tratando en su vida. Y al final vaya Dios a fortalecer más su fe. Puede ser. No que un hermano porque tenga alguna duda doctrinal o algún error doctrinal, siempre y cuando no sean de los fundamentales, ¿no? Ya sean apóstatas. No, no podemos ser ligeros con eso. No, simplemente es un hermano que tiene un error doctrinal, pero no significa que no confíe en Jesús. Pero mire que hay personas que vuelven atrás y reniegan con su vida, con sus hechos o con sus palabras incluso de Jesucristo. Y nunca se arrepienten. ¿Y qué dice allá? Lean el versículo 26 y 27 de Hebreos 10. Estamos en Hebreos 10. ...26 y 27... Miren lo que dice... Hebreos 10, 26 y 27... Léanlo ustedes, por favor. Hermanos, mire, dice, si ya usted no confía en aquel que es la única fuente de salvación, para usted no queda otra cosa que el juicio. Y lo único que le espera es la condenación eterna. Es la peor situación en la que pueda estar alguien. Y espero que ninguno de ustedes llegue a estar allá, hermanos. Y oro para que yo no esté allá, tampoco. Hermanos, el evangelio es serio. Conocer la verdad no es un juego. ¿Saben que el evangelio libera? Pero si el evangelio no te libera, te acusa. Escuche. El evangelio te libera, y si no te libera, te acusa. Y te acusa peor. Miren, en nuestros términos naturales, es más terrible que una persona haga una cosa a sabiendas que haciéndola ignorantemente, ¿no es cierto? Si una persona mata a otro, dicen con dolo, ¿no? Hermano, usted me ayuda con el... Dolo quiere decir que no lo quería hacer, pero lo hizo. Es al revés. El dolo quiere decir que lo hizo a propósito. Eso tiene una condena mucho más grande. A una persona que lo hizo, ¿y cómo se llama la otra parte? Con culposo, ¿sí? Culposo quiere decir que no lo quería hacer, pero lo mató. Quiere decir que sí tiene un castigo, pero no el mismo, ¿sí? Y lo mismo pasa, si a sabiendas de que Jesucristo es el Salvador y hemos escuchado el Evangelio, nosotros aún así persistimos en la mentira y queremos volver a la maldad y queremos renegar de Cristo, hermanos, lo que la palabra afirma es bastante fuerte. Y Hebreos 10 es suave, Hebreos 6 es más duro. Y hay otros pasajes que hablan de la apostasía de una manera bastante fuerte. ¿Cómo evita la apostasía? Bueno, entre otras cosas, congregándote. Por eso les decía, no dejen de congregarse. Hebreos 10, 24 al 25 y en el 23 le está diciendo, miren, anímense,
Miren, congréguense para estar juntos y de esa manera poder crecer y perseverar en la fe. Y después les dice congréguense en el versículo 25 y después del 26 para abajo empieza a decirles, porque si ustedes llegan a negar al Salvador, porque si ustedes vuelven atrás, porque si ustedes están a sabiendas pecando voluntariamente, y pecando voluntariamente no quiere decir cualquier pecado, porque pues todo pecado es voluntario, se está refiriendo a este pecado de llegar a renegar de Jesús, a negar el evangelio, a volver al pecado, a volver atrás, a volver a confiar en mi religión, a volver a confiar en mí mismo para salvación o para agradar a Dios. Todo eso es el pecado voluntario. Entonces ya no queda nada para ti. El incrédulo puede esperar que algún día se arrepienta. Pero el que no lo es, el que es un apóstata, ya su corazón es completamente endurecido. Y es de cuidado. Saben que cuando yo estudié esto, yo no lo tenía muy claro, tengo que reconocerlo. Y sinceramente me impactó mucho. Habitualmente deducimos cosas para congregarnos. Hermano, congréguense porque es una bendición y qué lindo ver la cara a los hermanos. Y congréguense porque es que somos edificados. Y todas las cosas pueden ser ciertas, pero es que aquí el punto no es ese. El versículo que habla más claramente del deber de congregarnos nos está diciendo, congréguense porque si no puede haber el peligro de que ustedes se conviertan en unos apóstatas. Y usted dice, no, a mí no me va a pasar. ¿Será usted tan necio de decir eso? Haga lo que la palabra de Dios le dice y confíe en el Señor. Mire que a los cristianos perseguidos se les ordena congregarse porque ellos estaban siendo perseguidos. Y sin embargo el apóstol les dice, no, pues están siendo perseguidos, yo entiendo. ¿Saben qué? Tranquilos, vayan cada mes y vayan a escondidas. ¿Qué les dice él? No se dejen de congregar, como algunos tienen por costumbre. Se asume o se cree que esos que estaban haciéndolo por costumbre tenían excusas. Y una excusa era la persecución. Y uno diría, bueno, si lo están persiguiendo, pues... Y el escritor dice, no, congréguense, no dejen de hacerlo. Porque hay un peligro grande de apostasía. Porque ustedes necesitan animarse y estimularse. Tienen que congregarse. ¿Dónde quedarán las excusas que muchas personas hoy dan para no congregarse? ¿Dónde quedará? Bueno, es tiempo de que usted sea confrontado con eso y delante de Dios se arrepienta hoy. Necesitamos del estímulo para perseverar en la fe y ser guardados del engaño. Y ese estímulo nos lo brindamos en la congregación, en los cultos, pero también en las reuniones que podemos tener unos con otros. ¿Para qué? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Si es un hermano decaído, qué bueno sería que lo invitaras a un café y lo animaras. Qué bueno sería que hicieras una obra de amor por él. Si algo puedes hacer por un hermano, hazlo, hermano. Es nuestro deber como cristianos. No que los demás exijan, ¿no? Pero es que no hicieron nada por mí. No, esa no es la tónica. Eso no es válido. Es el asunto de que tú lo des de corazón. Y que tú seas motivado por Dios. Y lo estás. Si eres cristiano vas a ser motivado por Dios. Sí va a ser así. Hay que estimular. Y necesitamos estimularnos. Y necesitamos ser estimulados. Necesitamos ser estimulados. Para vivir una religión no se necesita ser estimulado. Es que una religión es una cosa tonta. Es cumplir con unos ritos. Ir y que le bendigan yo no sé qué cosa. Es una tontería. Para eso usted no necesita nada. Pero para vivir la vida cristiana, que es asemejarnos, llegar a asemejarnos a Cristo, necesitamos todo el estímulo que nos puedan dar. Toda la enseñanza que podemos recibir. Todas las correcciones que nos puedan dar. Porque la meta es muy alta. Muy alta. Muy alta. Muy alta. Último. 5. Necesitamos congregarnos porque nuestro vínculo con la iglesia es fundamental para mantenernos fieles al Señor. Que fue el último punto que traté la semana anterior. Y les recuerdo que estoy hablando de esto porque quiero recordarles este tema y creo que ya lo estoy cerrando. Posiblemente el otro domingo hablemos ya de lo que es el culto en sí. Pero para que usted pueda o viva el culto tiene que congregarse. Entonces quiero dejar esto bien claro. Necesitamos congregarnos porque nuestro vínculo con la iglesia es fundamental para mantenernos fieles al Señor. No piense que hay supermanes cristianos. Todos nos necesitamos y necesitamos de los dones de los demás. Como también nosotros servir
y suministrar o ministrar de los dones que Dios nos ha dado. Ser parte de una congregación y estar involucrado con ella no es solo un deber o un rito, sino una expresión grandiosa de amor y de vida espiritual. Solo los creyentes verdaderos quieren unirse con creyentes verdaderos. El mundo odia a los creyentes verdaderos, ¿sabían eso? El mundo no le caen muy bien los creyentes verdaderos. Algunos los pueden soportar, pero como dicen, no, se los mascan, pero no los tragan. Porque el cristiano verdadero es todo lo contrario a lo que es la gente del mundo. Entonces, hermanos, si nosotros no nos unimos, entonces usted ¿con quién va a estar? ¿Con quién va a compartir? Mire, los cristianos tenemos muchos enemigos. ¿Cuáles son esos enemigos del cristiano? Bueno, tradicionalmente se ha dicho que los enemigos del cristiano son el mundo, la carne y el diablo. Son enemigos bien poderosos. ¿A quién tenemos de aliado? A Jesucristo. Pero Jesucristo nos ministra a través de ¿qué? De la iglesia. Nuestros hermanos deben ser nuestros aliados. Por eso nosotros debemos tener una buena relación con la iglesia. Porque si ya tenemos enemigos tan poderosos, ¿para qué hacernos de más enemigos? Debemos amarnos y ayudarnos. Debemos estar unidos y no aislados. Vuelvo y te lo repito, y yo sé que es Dios diciendo a tu corazón: hermano, involúcrate de corazón en la iglesia con los demás. Allí nos dice que debemos exhortarnos. Este pasaje de Hebreos 10, 23 al 25 dice que debemos exhortarnos. Es decir, motivarnos, enseñarnos, corregirnos en amor constantemente, para que nuestro corazón no se endurezca y se aparte del Señor. Mire, uno de los primeros síntomas cuando una persona empieza a andar mal es que empieza a darle poca importancia al congregarse. Empieza a sacar excusas por todo. Empieza a decir: es que no puedo, es que estoy enfermo, es que tengo que trabajar. No, yo no estoy diciendo que algunos no estén enfermos. Sí, yo hasta yo mismo lo he estado y a veces no he podido venir algún domingo. Claro, yo no estoy diciendo eso. Pero cuando la gente empieza a sacar excusas constantemente para dejarse congregar, uno empieza a preocuparse mucho. No por el hecho de no tenerlo acá sentado, sino por el hecho de lo que eso significa. Y es el hecho de que hay algo en su vida que está mal. Que está empezando a demostrar algo que no está bien en su vida y que debería, hermano, arrepentirse. Es que corremos el peligro de endurecernos y por eso necesitamos exhortarnos. Era lo que nos decía allí el escritor de Hebreos. Mire lo que dice Hebreos 3, unas hojas atrás, capítulo 3, versículos 12 y 13. Búsquelo. 3, 12 al 13. ¿Lo tienen? Listo, léanlo ustedes. Léanlo ahora, hermanos. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué debemos hacer para que ninguno de nosotros se endurezca por el engaño del pecado? ¿Qué dice el texto que debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Y si no estamos sometidos a esa exhortación, entonces ¿cómo vamos a resistir esa dureza y ese engaño del pecado? Hermanos, muy importante que a partir de esta fecha toda la congregación sepa que el domingo es un día diferente. No es un día de jugar, no es un día de paseo, es un día de reunirnos como iglesia para adorar a Dios, para estimularnos al amor y las buenas obras, para que ojalá en las tardes de vez en cuando, tal vez no lo pueda hacer todos los domingos, pero usted invite a algunos hermanos, almuerce con ellos y no solamente rían y jueguen un poco, lo cual está bien también, pero sino también ojalá hablen de un tema espiritual, ojalá se edifiquen. Ojalá compartan las dudas que tengan, porque toda la iglesia está siendo edificada. Para que usted, hermano, anime a otros. Para que usted en la semana busque la ocasión de poder llamar a alguien o escribir un mensaje, ya que tenemos el WhatsApp, pues usémoslo bien, para estimular a algún hermano que hemos visto decaído. A veces tenemos el temor, pero se va a poner bravo. Que se ponga bravo ese sinvergüenza. Hemos hecho nuestra parte en amor. Si la persona es dura de corazón, ella tendrá que rendirle cuentas a Dios. Ahora, claro, si usted lo llaman a regañarlo, eso es otra cosa, sea sabio.
Sea sabio, hermano, ese no es el punto, sino con amor hablar las cosas. Entonces, muy importante eso, hermanos amados. Miren que dice que el escritor de Hebreos dice constantemente eso, hay que exhortarse, hay que estar unidos, hay que crecer, hay que madurar, dice él en Hebreos. Y dice hay que congregarse para evitar la apostasía y para lograr exhortarnos, animarnos y motivarnos como cristianos. Deje de congregarse y empiece a ver cómo su vida espiritual está andando de para atrás. Deje de hacerlo. No importa la excusa que tenga. ¿Sabe una cosa? ¿Saben por qué yo no soy médico? Les pregunto yo. Porque no me gradué de médico. ¿Y saben por qué no me gradué de médico? Porque no estudié medicina. Ahora, ¿tengo excusas para no haber estudiado medicina? Sí, tengo excusas y son válidas. Pero eso no me va a permitir a mí practicar la medicina. No me va a llevar a mí a ayudarle a alguna persona a arreglar algún problema en su cuerpo. ¿Sí me va a entender? Son válidas las excusas, pero no hacen nada por uno. Lo mismo, usted puede tener excusas para no congregarse y para no involucrarse con la iglesia. Claro, pueden ser válidas, pero igual no lo van a llevar al cielo. Igual no lo van a edificar, ni tampoco van a hacer que usted glorifique a Dios. Las excusas pueden ser ciertas, pero igual no sirven para nada. ¿Cuánta gente no tuvo recursos económicos y sin embargo se esforzó y logró sacar una carrera adelante? Tal vez no se haya tapado de plata, pero logró un objetivo en su vida a pesar de que todo estaba en contra de él. Y otros simplemente vieron eso como un obstáculo y dijeron, no, pues no lo hago porque no puedo. Tal vez tenían la excusa, era cierto, no tenían el dinero o el tiempo, pero hubo otros que sí pudieron hacerlo. El tema mío aquí no es la superación personal, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de eso como ejemplo para saber que si nosotros nos proponemos las cosas como cristianos, podemos hacerla para agradar ¿a quién? Al Señor. Hermanos, todos tenemos de que arrepentirnos por el descuido que hemos tenido en cuanto a nuestra asistencia y la actitud que hemos tenido al congregarnos. Y hacia Cristo también al congregarnos, porque en la congregación también vemos nuestra relación con Cristo. Todos. Yo tengo de qué arrepentirme respecto a mi actitud hacia la congregación. Aunque humildemente lo digo y con mucho temor, he amado a la iglesia, creo que no la he amado como debería amarla. Y hermanos, tengo de qué arrepentirme. Yo estoy seguro que usted tiene que arrepentirse respecto a su forma de congregarse o la actitud que ha tenido al congregarse. Hoy es tiempo de arrepentirnos. ¿Saben que Dios es bueno? Que alguno de ustedes no llega a un punto de escuchar estas cosas cuando ya su corazón está tan endurecido que no quiera saber nada. Sino que hoy Dios le está diciendo, mira hijo, te amo. Y he establecido unos principios y unos mandatos para bendecirte. Y definitivamente tu crecimiento espiritual y tu semejanza a Cristo pasa por el hecho de que seas parte del corazón de una congregación. No hay un atajo, no hay otro camino, tiene que pasar por ahí. Ahorita cuando me operaron, estuve 11 días hospitalizado y me dijeron que para salir de la clínica tenían que operarme. A mí nunca me habían operado. Y créanme que pues bueno, Dios le da a uno gracia y pues una operación, gracias a Dios, y todo sale muy bien y hay muchos avances. Qué bendición, uno no va como tan asustado, pero lo asusta. Y yo decía, para salir, a mí no me van a dejar salir de esta clínica si no voy a esa cama de cirugía, a esa mesa de operación. Yo decía, wow, ¿no habrá un atajo? O sea que si le digo al médico, ya estoy como mejor, déjeme salir, no me iban a dejar salir. Tenía que pasar por la mesa de cirugía. Hermano, no piense que usted va a llegar al cielo sin pasar, sin untarse de congregación, sin pasar por el medio de una congregación, sin luchar a veces con su propio orgullo frente a los demás hermanos. No piense que vaya. El camino al cielo pasa por allá. ¿Han leído el Progreso del Peregrino? Léanlo y léanselo a sus niños. Hay una versión abreviada, muy linda, con dibujitos, chévere. Y ahí habla del progreso, del camino hacia el cielo y todo lo que conlleva. Hermano, hay cosas que conlleva el ir al cielo y ir al cielo conlleva el hecho de pasar por el medio de una congregación y tener que soportar a otros y que también nos soporten a nosotros. Hermanos, los amo con todo mi corazón. Recuerden que estamos acá para eso, que esta congregación fue fundada para hacer de los que somos parte de esta iglesia una familia, que se ayude a vivir para Cristo y que se soporte para caminar con el Señor.
Si usted está acá en esta iglesia, tiene que tener esa mentalidad. No una mentalidad aislada, sino unida al cuerpo de Cristo. Y hermanos, es difícil, a veces hay temporadas de enamoramiento y estamos contentos con todos los hermanos de la iglesia. Y como decía el pastor que yo tuve al comienzo, decía, cuando yo llegué a la iglesia todos eran ángeles. Y después les empezaron a salir cachos y cola, algunos. Claro, entre los santos no hay nadie que sea diabólico, no. Pero quiere decir que empiezan a ver los defectos a los demás. Y empieza a ver que ese hermano que es tan buena gente a veces le da mal genio. Y a veces no quiere que le pregunten nada. Y uno tiene que aprender a amarlo y a soportarlo, como también nos pasa con nosotros mismos. ¿Quieres unirte a la iglesia? Tienes que ir a la cruz. No puedes unirte a la iglesia si Cristo no es tu Señor y Salvador. Aquí no hay membresías para personas que no hayan entrado por la puerta, y la puerta es Jesucristo. Te pregunto a ti hoy, ¿eres de Jesucristo? ¿Te has arrepentido de tus pecados? Porque lo único que has hecho toda tu vida es pecar contra Dios. Y si no crees eso es porque no conoces la Biblia, porque la Biblia te va a mostrar que eres un pecador, pero también la Biblia te muestra que hay un solo Salvador y se llama Jesucristo, Dios hecho hombre, que vino a esta tierra para morir en la cruz por causa de tus maldades y de tus miserias. Debes confiar en ese Jesucristo y rendirte a Él. Y decir, no quiero hacer más mi voluntad, Señor, sino quiero hacer la tuya. No porque eso me lleve al cielo, sino porque confío en ti para que me lleves al cielo. Rinde tu vida a Jesús y Él te unirá a la iglesia. Nadie que no ame a Jesús amará a la iglesia. Para amar la iglesia hay que amar a Cristo. Y para amar a Cristo hay que amar a la iglesia. Hermanos, muy importante eso. Recuerde una cosa más, ya estoy finalizando. Cada vez que usted falta a la congregación, con excusa o sin excusa, usted pierde. Pierde. Cuando uno está en el colegio, discúlpeme la expresión, ¿no? A veces la gente capa clase, ¿sí se usa capar? Sí. Se capa clase y uno en el colegio dice, ¿qué? Pues. Pero cuando usted llega a la universidad y usted capa clase, ¿qué pasa? ¿Quién pierde? En el colegio su mamá se pone a llorar y dice, ay, mijito, se va a tirar el año. Y los profesores le dicen, ay, papito, por favor, estudie, ¿sí? ¿En la universidad a alguien le importa? No, usted está pagando 10 millones de pesos. Es su problema, cada clase vale como 50,000 o algo así, yo me imagino, no sé. Es su problema, y si usted no vino, no aprendió, y es su problema, ¿no es cierto? Usted está perdiendo mucho. No gana nada. Bueno, la iglesia es mucho más que una universidad. ¿Saben que cada domingo la enseñanza que se prepara está dada al corazón de Dios para su vida? Y que cuando usted no la escucha se está perdiendo algo maravilloso, que puede nutrir su vida. Y que además hace que usted ya no esté, digámoslo, de una manera como al nivel de los demás, porque los demás están aprendiendo y usted se va quedando. Y usted no va recibiendo esa enseñanza que lo va a llevar a vivir lo que la enseñanza dice y que la iglesia está queriendo procurar. Así que usted pierde. Pierde porque desobedece a Dios cuando falta a la iglesia. Pierde porque usted se está exponiendo a la frialdad y al engaño. Pierde porque se priva del compañerismo y del estímulo de los demás hermanos. Y pierde porque está desconociendo una enseñanza que Dios preparó de corazón para su alimento. Siempre pierde. No congregarse no es negocio, hermanos. Le pregunto ya para finalizar, ¿será usted más sabio que Dios? Algunos creen que pueden tomar esto como un juego y llegar tarde siempre y no congregarse y cualquier excusa y que la cosa y que aquello. Yo le digo una cosa, usted quiere vivir para Cristo. Si usted no quiere vivir para Cristo, yo no pierdo el tiempo. Le estoy hablando en chino, usted no quiere vivir para Él. Pero si usted quiere vivir para Cristo, si usted quiere ir al cielo, si usted es un hijo de Dios, entonces a usted me dirijo. Y le digo, ¿será usted más sabio que Dios? ¿Será que si Él dice que no debemos dejarnos de congregar como algunos tienen por costumbre, sino que más bien debemos exhortarnos? ¿Será que usted tiene algo más grande que eso o más sabio que eso para vivir la vida cristiana? No se engañe, por favor. Escuche lo siguiente: dejar de hacer algo que el Señor nos ordena siempre tiene consecuencias. Dejar de hacer algo que el Señor nos ordena siempre tiene consecuencias. Así que despertemos, iglesia. Amemos a Cristo.
congreguémonos. Hoy finalizo esta parte, vamos a entrar en otros temas, pero quiero que esto haya quedado muy claro a toda la congregación. Y no se extrañe si en esta iglesia corregimos a los hermanos que no se congregan, porque ese es nuestro corazón. Queremos ser una iglesia bíblica y queremos estar cada domingo aquí juntos y también los viernes cuando haya reunión de oración, y queremos compartir los unos con nosotros en otras reuniones. Amén. Amén.